Planeta Conciencia, la voz que destapa oídos y despierta conciencias. Taller Electrónica ND, mantenimiento y reparación de televisores, equipos de sonido, grabadoras, DVDs y equipos de amplificación. Nuestro lema, seriedad y cumplimiento con calidad. Carrera 76, número 8022, Barrio Paraíso. Teléfono 301-608-3896. Servicio a domicilio. Taller Electrónica ND. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, muy buenas tardes, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Este espacio radial es un programa investigativo que está dirigido siempre a todas aquellas personas que han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes, nuestros fieles oyentes, un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Descubriendo, este es el programa que trata todos aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Descubriendo es un programa dirigido y presentado por sus servidores, Sonia Silva, Armando Silva y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos. Siempre cabe recordar la máxima de Descubriendo, y es que nosotros no pretendemos presentarnos como poseedores absolutos de una verdad. Compartimos este conocimiento, nuestra investigación, para que sirva como estímulo, para que usted, estimado oyente, también se adentre en el conocimiento de la verdad. Por lo tanto, lo que aquí planteamos no pretende entonces insultar su propia inteligencia. Los invitamos entonces a participar de nuestro tema. En el día de hoy estaremos charlando sobre las verdades y mentiras de Sigmund Freud y de Friedrich Nietzsche. Este par de pensadores muy importantes en la historia de esta humanidad y que han dejado una huella indiscutible en el desarrollo de las ideas, de la ciencia en este planeta Tierra. Pero entonces, analizando a través de una investigación, vamos a ver cuáles han sido los aciertos, pero sobre todo los desaciertos de tales filosofías, de tales propuestas, de tales ideologías. Así que los invitamos a permanecer allí con nosotros en Descubriendo con la esencia O. Con esa certeza en la búsqueda de la verdad. Ya volvemos.
Bueno, ya estamos aquí con ustedes para dar inicio a esta temática de Nietzsche y de Freud. Para ello, primero entonces vamos a conocer quiénes fueron estos personajes en la historia. Y le doy entrada entonces a mi compañera Sonia Silva para que pues nos hable un poco más de quiénes son estos personajes. Buenas tardes, Sonia. Muy buenas tardes, Neil. Muy buenas tardes, Armando. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. En el día de hoy, pues hablando pues primeramente de Nietzsche, tendríamos que hablar inicialmente de los logros de él, de su educación y de lo que ha realizado hasta este momento. Podemos hablar de Friedrich Nietzsche como un gran pensador que influenció las diferentes y posteriores concepciones en la teología, la filosofía, sociología, psicología, dentro de los mismos poetas, los novelistas y los dramaturgos. Él fue realmente un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado como uno de los pensadores modernos más influyentes del siglo XIX. Él realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión y la filosofía occidental, mediante lo que llamó deconstrucción de los conceptos que las integran, y se basaba en el análisis de actitudes morales, ya sean positivas y negativas, hacia la vida. Él meditó sobre las consecuencias del triunfo de lo que conocemos como secularismo, de la Ilustración, y la expresión en su obra Dios ha muerto, de una manera tal que determinó la agenda de muchos de los intelectuales más célebres después de su muerte. Quiere decir esto que él fue un gran punto de partida de todos los pensadores siglo XX, finales del siglo XIX hasta nuestros días. Muy bien, entonces uno de sus postulados más claros fue en el tema de Dios. Dios ha muerto. Dios ha muerto. De aquí entonces se puede desprender pues ese pensamiento o esa ideología del ateísmo, ¿no? Correcto, y influenció particularmente a las corrientes de filósofos existencialistas, los críticos, los fenomenológicos, los de posturas estructuralistas y los posmodernos. Y pues claramente está la sociología de Max Weber, que entre otras cosas ya posteriormente fue considerado dentro de los maestros de la sospecha, según la conocida expresión de Paul Ricoeur, junto a Karl Marx y a Sigmund Freud. Muy bien, otro personaje que tiene mucho que ver pues en la forma en que nosotros percibimos las ideas. Y recuerden que las ideas de estos pensadores han servido para fundamentar muchas teorías de allí en adelante. Otro hombre fue Karl Marx, como se le dice, Lenin, también podemos meterlo en ese mismo grupo, y todos ellos se caracterizaron por lo que estamos tocando en este tema, ¿no? Lenin, Nietzsche, Freud y Marx son los exponentes de esta época moderna, llamémoslo así. Vamos entonces con nuestro compañero también, Armando Silva, que nos trae parte también de la investigación. Gracias, Neil. Continuando con nuestro orden del programa, podemos afirmar que Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, un pequeño pueblo de Sajonia, cerca de Leipzig. Su nombre proviene del rey Federico Guillermo IV de Prusia, en cuyo 49º aniversario nació. Sus padres fueron Carl Ludwig Nietzsche, nacido en 1813 y fallecido en 1849. Este señor fue un pastor luterano y preceptor privado en el ducado alemán de Sajonia. Su madre fue Francisca Oehler, nacida en el año 1826 y fallecida en 1897. Tuvo una hermana de nombre Elizabeth, nacida en el año de 1846, seguida por su hermano Ludwig Joseph en 1848. Tras la muerte del padre en 1849 y del hermano menor en 1850, la familia se trasladó a Naumburgo, donde vivió con su abuela materna y las hermanas solteras del padre bajo la vigilancia de un magistrado local. Muy bien, esta es la historia de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Correcto. Muy bien, ¿qué tenemos de Freud en el tema de su natalicio,
de la vida de este científico. Bueno, te comento, Neil y amigos oyentes, que en 1882, cuando era todavía estudiante, el joven Sigmund Freud escuchó hablar a su amigo y mentor, el doctor Joseph Brauer, de un grave caso de histeria que estaba tratando en un paciente, la señorita Ana O., nombre seudónimo utilizado posteriormente en los escritos psicoanalíticos para resguardar su identidad, quien sufría de múltiples síntomas. Brauer había constatado que lograba hacerlos desaparecer logrando que ella contara bajo hipnosis los incidentes traumáticos que habían estado en su origen en una especie de talking cure, o sea, la cura del habla. Freud, amigos oyentes, quedó maravillado con este descubrimiento y comienza más tarde a emplear el método catártico de su amigo sobre sus propios pacientes histéricos. Freud entonces se acuerda con su amigo en que las histéricas sufren de reminiscencias inconscientes, traumáticas y por eso reprimidas. Entonces Freud, a pesar de las reticencias de su amigo Brauer, hacen una publicación acerca de sus hallazgos, dando a conocer el caso de Ana O. y sus magníficos resultados. Resulta, Neil, que sin embargo Freud comienza a percibir que estas reminiscencias olvidadas que se encuentran en la base del síntoma son de carácter sexual. Frente a esta aseveración tan arriesgada para esos tiempos, donde la sexualidad era un tabú absoluto, Brauer abandona la colaboración con Freud y este último debió continuar solo en su tarea. Freud dejó de lado la hipnosis y comenzó a utilizar la técnica de asociación libre, por lo cual le sugería de un modo insistente a sus pacientes que reproduzcan sus recuerdos inconscientes y abandonasen sus síntomas. Ahí es el inicio del psicoanálisis a partir de la leyenda freudiana. De Freud. Entonces él fue el proponente del psicoanálisis, estimados oyentes, y una de las propuestas muy claras que dejó como pensador fue que el pensamiento humano es sexual. El pensamiento humano es sexual. Y bueno, este es uno de los puntos que es interesante que analicemos aquí en Descubriendo cuáles fueron las consecuencias de ese tipo de aseveración que entregó Freud pues a la ciencia. De ahí en adelante el psicoanálisis se convierte en una de las ramas más reconocidas en el mundo de la psicología. Pues todos los estudiantes de psicología tienen que estudiar a Freud. ¿Qué más tenemos, Sonia, en el tema de Sigmund Freud? Podemos hablar de un momento cool que es bien importante dentro de lo que llamamos historia de este personaje, y es cuando surge la ciencia de la psicoterapia cognitiva. Aquí ya hablamos que el psicoanálisis surge a través del espíritu de la rebelión de la década de los 60. Él comenzó a evaluar el comportamiento de cada uno de sus pacientes y se dio cuenta de que no correspondía con todos los patrones que anteriormente tenían los seres humanos, es decir, algo estaba sucediendo. No obstante a eso, entonces comenzó a realizar lo que nosotros hoy llamamos psicoanálisis. ¿Cómo lo hizo? Él comenzó a rechazar la autoridad médica que existía a través de esos momentos y comenzó a hacer nuevos experimentos, tal como nos nombraba acá nuestro compañero. Y dentro de esos experimentos que él realizaba, logró captar la atención de todos los intelectuales. Entonces, todos los intelectuales que para el momento estaban teniendo, digamos, que las diferentes teorías se venían dando las diferentes revoluciones científicas, encontraron sostén en todas y cada una de las teorías de él. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque él comenzó a tratar de demostrarlas. Y en efecto lo logró en ciertas partes. Así pues, al encontrar estos intelectuales, pues sostén en cada una de las cosas que él manifestaba, se apasionaron y comenzó a tener varios activistas en aquella época que aclamaban que necesitaban tener un trato más humanizado entre la relación de médico-paciente, porque decían que no existía en su momento. Todo esto para decir
que la doctrina del psicoanálisis comenzó a calar tanto que se convirtió en una materia que tiene que ser primordial en cada una de las facultades hoy en día, ¿cierto? Hasta nuestros días, y que estudian a cabalidad todos los estudiantes de psicología. Entonces hace parte pues de la materia primordial de la comprensión de la psicología moderna. Correcto, así es. Es una herramienta fundamental Sigmund Freud en ese momento. Quiere decir, estimados oyentes, que dejó una huella indeleble en el tema de la ciencia, en este caso de la psicología, del análisis del individuo. En lo que respecta a los escritos de Freud, van desde 1885 hasta 1939, precisamente el año de su muerte, con su última obra Moisés y la religión monoteísta. Su interpretación del Dios de la Biblia, mediante el complejo de Edipo, contenida en el último libro, es precisamente, amigos oyentes, el fruto final de sus reflexiones. Psicología de la vida erótica, otra obra, que salió a la luz en el año de 1918, Más allá del principio del placer, en 1920, La psicología de masas y análisis del yo, en 1922, El yo y el ello, en 1923, por ejemplo, aparecen en la etapa más consolidada de su concepción antropológica. Amigos oyentes, es bueno resaltar cómo este señor, pues a través de sus estudios y de sus experiencias, saca a colación el complejo de Edipo y la religión del padre. Para Freud, el erotismo en sentido amplio, como búsqueda de sensaciones placenteras, acompaña al hombre desde el nacimiento. Su primer ámbito es el propio cuerpo, o sea, el autoerotismo. También el contacto con la madre, especialmente el acto de mamar, junto con las funciones fisiológicas, las caricias y los besos, excitan al niño y le proporcionan un vasto placer. Esto afirmaba el señor Freud. La madre se constituye en el primero y fundamental objeto erótico para el niño. Cuando comienza el niño a mamar. A mamar, correcto. Aunque también el padre es fuente de placer y de deseo, pero al cabo de algún tiempo su figura se interpone como un obstáculo que impide el total y exclusivo goce con la madre. Ahí aparece el complejo de Edipo, ¿no? Que se le dio ese nombre a raíz de aquella historia, ¿no? de Edipo Rey, que una pitonisa, un oráculo le vaticinó, pues, que a Edipo que iba a ser muerto por su propio hijo, ¿no? Y recuerdas que en una lucha en que se trenzaron, le colocó con una lanza, le atravesó un ojo y murió Edipo. El otro complejo es el complejo de Electra. En el caso femenino. Que es el contrario. Resulta que el niño quisiera sustituir a su propio padre en la afectividad infantil. El padre se presenta a Neil como el enemigo que reprime y amenaza con la castración los deseos incestuosos del niño. Para la niña ocurrió lo mismo, lo que te comentaba ahorita, ¿no? El complejo de Electra. Aunque se inviertan los papeles de los padres, la corriente libidinosa no se encuentra diferenciada desde el principio en sexo masculino y femenino, elemento que complica más la vinculación de los niños pequeños con sus padres. Muy bien. Ahora, en el tema de Freud, es interesante, estimados oyentes, que sepamos que el planteamiento de él claramente fue que todo el pensamiento humano es sexual. Y la relación o esa sexualidad se ve desde el momento, según Freud, obviamente, desde el momento en que el niño amamanta a su mujer. Esa relación oral, sexual, es natural en el ser humano según Freud, que pues se puede trasladar en la etapa adulta en el tema del sexo oral, por ejemplo. Es decir, que experimentamos la sexualidad a través de la boca en principio, ¿verdad? Esto es uno de los postulados de Sigmund Freud. Él se atrevió de ir más lejos en esa utopía, ¿verdad? Freud como eslabón pues de este sistema engañoso del mecanismo
que comanda el planeta Tierra en el tema de la ideología. Nosotros consideramos a través de la investigación que esa equivocación solo puede predicarla por un exponente de la calaña de Freud en el tema de colocar como un animal sexual al ser humano, robándole pues una esencia de espíritu y de pensamiento inteligente. Da imagen entonces a esa figura de bestializar a todos los hombres del planeta Tierra en ese pensamiento sexual, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, ¿siempre o habrá un concepto sexual cuando, por ejemplo, pensamos en las estrellas o la muerte del hijo o en muchas otras cosas que como individuos espirituales somos capaces de poseer, de tener, ¿verdad? Esa forma en que mostró el pensamiento y la intención del hombre lo sujetó, lo guardó en medio del uso del razonamiento sexual, generando de esta manera muchas ideas, muchos postulados que se fundamentarían en esta, pues según la visión de Descubriendo, en esta locura. Y también es importante resaltar, amigos oyentes, de que dentro de su terapia del psicoanálisis existe algo muy importante que tenemos que analizar, y es que se hace bajo la inconsciencia de la persona. Es así como ya diferentes corrientes adversas al psicoanálisis han demostrado de que efectivamente, pues tomado desde dos puntos de vista, el psicoanálisis como tal, desde un terreno de la salud mental y otro pues el pensamiento acerca del ser humano y la sociedad, pues el psicoanálisis no ha demostrado, dicen ellos, una validez en el tratamiento de problemas de salud mental. Y dice, por el contrario, que se han rechazado las técnicas y terapias del psicoanálisis por no demostrarse efectividad. Precisamente, eso en estudios modernos. En los estudios modernos, claro, correcto. Está. Y eso es precisamente porque se han dado cuenta de que todo eso, al hacerse bajo el inconsciente, no se tiene entonces efectiva, digamos que es palpable, no es palpable el resultado dentro de la mente o la psiquis del que el cliente en ese momento, el paciente. Muy bien, Freud entonces en su carrera de manipulación y sostenido por algunas teorías del año 1890 como las de Fraser James, por ejemplo, cuando este dijo que la religión es un asunto de sacrificios. Así dijo Fraser James, donde el hombre busca favores de los dioses. Freud dijo que existía una neurosis que agrupaba esta idea en el hombre. De esa especulación salió la hipótesis tan conocida en el mundo actual, con la cual Freud directamente grabó en la mente subconsciente de esta humanidad un patrón criminal para que el hombre se abocara a la violación de las leyes naturales de vida más ingentes a su naturaleza humana. Entonces vemos cómo estos patrones ideológicos han marcado fuertemente el pensamiento y la razón de la humanidad actual. Sí, cierto, Nail. Este señor emprende su labor a través de un autoanálisis, ¿no? Resulta, Nail, que para comprobar su teoría, en el mes de agosto de 1897, emprende su propio autoanálisis, por el cual se toma a sí mismo como paciente y analiza sus propios sueños y recuerdos más remotos. Así, amigos oyentes, termina por darse cuenta de que él mismo había tenido cuando era un niño deseos eróticos en relación a su madre y sentimientos de celo hacia su padre. Allí se da cuenta que las inverosímiles historias de incesto que sus pacientes le habían contado no se debían a recuerdos de hechos reales, sino a fantasías que expresaban un deseo infantil de ser reducidos por su padre. Amigos oyentes, este señor parte de sus defectos, de sus impulsos, para generalizarlos y prácticamente crear una regla general para toda la humanidad. Claro. Muy bien esa parte, ¿no? Él generalizó y creó una teoría que se convirtió en fundamento ideológico. De acuerdo al infierno que él había vivido, ¿no? Freud, de esta manera, amigos oyentes, descubre la existencia de una sexualidad infantil, o sea, los deseos eróticos hacia sus progenitores,
que serán posteriormente reprimidos y olvidados a causa de sus complejos morales transformándose en inconscientes. La universalidad del complejo de Edipo, relación triangular donde hay deseos eróticos hacia el progenitor del sexo opuesto y celos hacia el progenitor del mismo sexo, y la importancia del desarrollo psíquico de la sexualidad infantil en los diferentes tipos de neurosis precisamente, fue la base que tuvo el señor Sigmund Freud para considerar a la humanidad como caso único para todo a nivel universal, partiendo de su propia experiencia. Dijo también Freud que la neurosis tenía existencia en la sociedad primitiva establecida con base al gobierno del clan, dominado por el padre, que los hijos a su vez odiaban y admiraban por asuntos de poder. Un día se rebelaron contra él y le mataron. Estos bárbaros se comieron luego a su padre como expiación por lo que habían hecho. Freud asegura que la figura del padre llegó a ser Dios, y esto se convirtió en la religión más antigua, en que los hijos se comen a sus padres, y es la comunión tradicional de muchas religiones. Él dio una explicación del tema religioso a partir de este análisis que él mismo pues generó. Puede verse claramente entonces la manipulación tan perversa y desmedida de este exponente de tal filosofía que para la investigación que acabamos de hacer es completamente oscura. Encontramos aquí un ataque directo a las enseñanzas de Jesús, por ejemplo, en la figura del pan y el vino, que las religiones, por otro lado, también infernales, han tomado para sí con su manipulación o su manipulada comunión. Pero Freud no empezó nunca en atacar la religión. Su finalidad real fue desfigurar el concepto del mensaje del Cristo, del pan y vino, porque se cree que este es un sacrificio de acuerdo a la visión religiosa. Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo y sangre para testimonio de vosotros en el conocimiento de todas de todas nuestras encarnaciones. Esto está en Mateo 26. Freud, estimados oyentes, como buen exponente pues de las filosofías que manipulan el pensamiento humano, desfiguró para el mundo de hoy esta enseñanza de Dios creación, donde el hombre come del pan como un cuerpo que obtiene para su reencarnación. El hombre bebe del vino como la adquisición de la vida por el conocimiento logrado en su peregrinar de encarnación. Y esta es la comunión del hombre con el planeta y la naturaleza que le alimenta. Aquí entre comer, tener carne de encarnación y tomar vino de la vid de inteligencia, se encuentra al Padre. Así que atacando al tema del sacrificio, atacando el tema de la religión, Freud no iba en contra de la religión, iba en contra del símbolo semiótico, el símbolo claro de las enseñanzas del Cristo, de tal manera que el hombre perdiera tal código, tal símbolo y no lo pudiese encarnar. Escúcheme bien, estimado oyente, que al tocar pues la revelación del Cristo no lo hacemos desde ningún punto de vista religioso, pues hemos comprendido que tales enseñanzas en absoluto tienen que ver con religión. Ese es el sofisma de distracción que colocaron quienes gobiernan el planeta a través de la ideología para que el hombre se alejase precisamente de tales códigos y enseñanzas que traen resurrección y vida. Además de lo anterior, Neil, también es importante anotar de que dentro del psicoanálisis o la terapia del psicoanálisis, Freud intenta a través de su cliente o le manifiesta a su cliente que frente a su mente han ocurrido ciertos acontecimientos traumáticos, episodios, abusos, abandono o también diferentes trastornos dentro de la infancia, cuando estas personas dicen tener sentimientos negativos. Dentro del transcurso de este programa, lo pueden anotar ustedes, amigos oyentes, hemos hablado de cómo actúa dentro de nosotros lo que llamamos nosotros la Matrix, cómo influyen en nuestro pensamiento y nuestras imágenes.
Es así como dentro de cuando nosotros comenzamos a preguntarnos, ¿por qué siento este adverso contra mi hermano? ¿Por qué siento esta sensación de impotencia? ¿Por qué siento esta abundante ira? ¿O por qué comienzo a soñar con sexo? Entonces, dándonos esta respuesta, la que escuchamos anteriormente. Naturaliza entonces, eso. Exacto, lo convierte como natural y le dice, no señor, lo que pasa es que eso no es nada externo, sino que usted recibió o tuvo dentro de su infancia episodios que fueron traumáticos. Y dentro de esos episodios, aunque usted no recuerde en estos momentos, usted los tuvo. Y por eso es la razón de sus sentimientos adversos y de toda la tragedia que usted viene y tiene lastre. Ahora, por otro punto, debemos anotar que dentro de esa terapia del psicoanálisis se pone el terapeuta como yo tengo el conocimiento y usted la patología. Es así que observamos que las personas se recuestan en un sofá donde simplemente van a observar el techo y hacia arriba y van a escuchar la voz atentamente. Es precisamente buscando que esa persona se coloque en esa dimensión tal que pueda ser controlado su subconsciente, su inconsciente. Y allí es donde la persona que es terapeuta puede depositar en ella diversos pensamientos. Y es altamente peligroso este tipo de práctica. Por supuesto, porque se coloca una fe ciega en el terapeuta. Entonces, nuevamente entendemos, si nosotros comenzamos a revisar dentro de los textos bíblicos y todo lo que ha sido escrito con anterioridad a Cristo mismo, podemos revisar de que todas esas personas hablaron de un poder de sí mismos, en que las enfermedades tenían una cura por el mismo hombre, y cómo volvemos hacia atrás a través de esta terapia del psicoanálisis, donde entregamos todo el poder a manos de una persona que en este caso es el terapeuta, el psicoanalista, y nosotros sencillamente bajo nuestra inconsciencia seguimos el lastre de lo que él nos demarque. Muy bien, vamos entonces a una pausa comercial, estimados oyentes, y al regresar estaremos seguiremos mostrando realmente las verdades y mentiras, y analizándolo bien, fueron más mentiras que verdades en el tema del psicoanálisis, en este caso de Freud. Ya volvemos. Induserving Limitada, soluciones integrales en ingeniería. Ofrecemos los servicios de suministro y manejo de mano de obra calificada en el sector industrial. Fabricación, producción, montaje, distribución y venta de productos y materia prima, metal, plástico, vidrio, acero inoxidable y más. Contáctenos al 317-373-8241. Ingeniero Ramiro Durán. Induserving Limitada, soluciones integrales en ingeniería. Taller Electrónica ND, mantenimiento y reparación de televisores, equipos de sonido, grabadoras, DVDs y equipos de amplificación. Nuestro lema, seriedad y cumplimiento con calidad. Carrera 76, número 8022, Barrio Paraíso. Teléfono 301-608-3896. Servicio a domicilio. Taller Electrónica ND. Bueno, aquí estamos, más rápido que tarde. Nuevamente con ustedes, aquí disfrutando de este tema, Nietzsche y Freud, en lo que representó sus ideologías y cómo han influido notablemente en el pensamiento y en la intención del ser humano moderno. También tomando un poquito el tema que nos hablaba nuestra compañera Sonia, debemos recordar que parte del psicoanálisis nos muestra que nuestra problemática viene incluso de épocas muy tempranas, de nuestra niñez, por ejemplo. Y puede ser efectivo en algunos casos, pero el psicoanálisis desconoce una herencia de memoria genética que se trae por encarnaciones en el espíritu. Es lo que no logra tocar el psicoanálisis, pues porque reduce al hombre a una sola vida. Caso parecido también a las religiones, ahí se dan la mano. Entonces, en ese proceso de negar la existencia del hombre en días de creación o en impulsos gestores del espíritu, reduce la inmortalidad del hombre y le quita su esencia espiritual. Es uno de los grandes errores que ha cometido esta ideología en las verdades que hoy como seres humanos debemos contener. Vamos con nuestro compañero Armando. Amigos oyentes, podemos ubicar a Freud
en la esfera de la mentalidad farisaica y la teología luterana, donde nunca se concilia la norma con el espíritu de libertad. Amigos oyentes, los fariseos, recordemos, solo se preocupaban del cumplimiento formal de la ley sin el espíritu. Y Lutero, por su lado, experimentaba una impotencia insuperable para salir del pecado hasta que resolvió pecar en paz y confiarse a la misericordia del Señor. De todas formas, en ambos casos, las apariencias exteriores apenas encubren la ruindad. No hay hombre nuevo, no hay renovación interior verdadera. La justificación es engañosa. La antropología de Freud, amigos oyentes, ignora absolutamente la realidad de la regeneración cristiana. Se enmarca en la órbita del formalismo judaico, donde solo se conoce el pecado y la ley. Pero esta última, como observaba San Pablo, solo tiene la virtud de poner de manifiesto el pecado y no consigue sanarlo. Cuando la observancia de la ley se encuentra disociada de un corazón renovado por el Espíritu, todo se resuelve en hipocresía, simulación o impotencia manifiesta de vivirla. Su ateísmo no permite a Freud el empleo de conceptos que aludan un sentido trascendente. Amigos oyentes, prefiere usar los términos del líbido y norma moral, donde la moral solo tiene una función restrictiva de la libido, irremisiblemente contrapuestos. Cuanto más fuerte la libido, más severa la prohibición. Muy bien. Tenemos que entonces tener muy presente, querido oyente, que Sigmund Freud desnaturalizó la enseñanza eterna, que no tiene nada que ver con religiones, y la convirtió en un asunto mental, que las demás filosofías se han encargado de engrosar con su tosudez. En cuantos seguidores no tienen horizonte definido, sino ese abismo donde yacen ahora estos señores que postularon estas teorías, ¿no? Disfrazados, digámoslo aquí directamente, disfrazados de hombre. Los hijos de Marx hacen revoluciones y crímenes, por ejemplo. Los hijos de Lenin son asesinos por patria y libertad que no entienden. Los de Darwin, otro judío, no encuentran sentido del vivir, pues porque creen que vienen del mono. Los de Nietzsche están castrados de Dios. Y todo aquel que dijere alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, recordemos, le será perdonado. Pero aquel que blasfeme en contra del Espíritu, no lo será perdonado ni en este siglo ni en la eternidad. Recordemos eso. Así que muchos freudianos de la actualidad se empeñan en su credulidad y creen con las fórmulas de estas teorías lograr continuar en este planeta. Pero tenemos que ser claros de que este conocimiento sobre el planeta no puede prosperar de acuerdo al conocimiento que cada hombre en su investigación pueda lograr. Así podemos pasar entonces, Sonia, a descubrir un poquito más de las teorías de Nietzsche, este señor alemán, pues que nos dejó una herencia de conocimiento ideológico que vamos a descubrir ahora. Claro. Dentro de Nietzsche encontramos entonces que él hace una clasificación de los hombres en sí. Ya hemos hablado anteriormente de que como seres humanos no tenemos diferencias, que tenemos espíritus que están fortalecidos y que conforme a la medida del universo todos tenemos grandes posibilidades, es decir, todas las posibilidades en este planeta, ¿cierto? Pero este señor nos habla de que existían dos clases de hombres, los señores y los siervos, que han dado distinto sentido a la moral. Él dice, para los señores el binomio bien-mal equivale a noble-despreciable. Desprecian como malo todo aquello que es fruto de la cobardía, el temor, la compasión, todo lo que es débil y disminuye el impulso vital. Aprecian como bueno, en cambio, todo lo superior y altivo, fuerte y dominador. La moral de los señores se basa en la fe en sí mismo, el orgullo propio. Por el contrario, la moral de los siervos nace de los oprimidos y débiles. Estamos hablando de que ya está clasificando a los seres humanos. Y comienza por condenar los valores y las cualidades de los poderosos.
Una vez denigrado el poderío, el dominio, la gloria de los señores, el esclavo procede a decretar como buenas las cualidades de los débiles. Es decir, para él está muy mal tener, número 1, compasión, servicio, que eso incluye para él pues los propios cristianos, la paciencia y la humildad. Para él eso es lo que él ha denominado seres siervos. Esto quiere decir, perdona, cuando tú dices esta vaina que estoy escuchando, pues no dejo de pensar inmediatamente en hombres guerreristas. Sí, que vendrían correcto. siendo alimentados por ideologías como la de Nietzsche. Así es. Donde así el más es. débil tiene que ser subyugado por el más poderoso. Así es. Y que no es factible, no puede ser posible que exista entre los seres humanos compasión uno del otro, que exista servicio, ni que exista paciencia ni humildad, sino que sencillamente lo que debe existir es sentirte tú un altivo, fuerte y superior y dominador sobre todo. Una raza superior. Correcto. Que es lo que ellos llamaban, o él llamó, los señores, que tienen una gran o un estatus frente al que él llama siervo. ¿Verdad? Que sería la otra parte de los seres humanos. Entonces él habla, los siervos inventan una moral que haga más llevadera su condición de esclavos. ¿Cómo te parece? Sí, él Tremendo. habla de que estos se encuentran dentro de su misma mente como esclavos y como tal, entonces ellos se comportan. Dice, como tienen que obedecer a los señores, los siervos dicen que la obediencia es buena y que el orgullo es malo. Como los esclavos son débiles, promueven valores como la mansedumbre y la misericordia y critican el egoísmo y la fuerza, que son las características de los señores. O sea que quien propende por pues el tema de la igualdad es sumiso dentro de la filosofía de Nietzsche. Debe Así ser es, sumiso. Así es. Claro, y quienes tengan la fortaleza y el poder, valga la redundancia, entonces deben gobernar. Así Debe es. estar por encima de los demás. Así es. Podemos hacer una reseña biográfica de este personaje. Después de su graduación de 1864, comenzó sus estudios en teología y filología clásica en la Universidad de Bonn. Para disgusto de su madre, abandonó sus estudios de teología tras un semestre y comenzó los de filología con el profesor Federico Will Ricci. Al año siguiente siguió al maestro a la Universidad de Leipzig. Allí entablaría una íntima amistad con el estudiante Erwin Rohde. Los primeros escritos sobre filología de Nietzsche serían publicados un poco más tarde. Amigos oyentes, quiero hacer esta biografía, quiero relatar esto dentro de la biografía con cierto énfasis, porque en la conclusión ustedes comprenderán a qué se debe la actitud y el planteamiento psicológico y el perfil de este señor. Observen que ya en el año de 1864, este señor entabla una íntima amistad con un estudiante, Erwin Rohde. Friedrich Nietzsche, su paso por la milicia fue tan solo de un mes, pero vivió múltiples experiencias. Allí fue testigo de los efectos traumáticos de la batalla. Contrajo difteria y disentería, enfermedades que le arruinaron la salud de por vida. En el año de 1879, amigos oyentes, después de un declive de salud, se vio forzado a abandonar su puesto como profesor. Desde su juventud, este personaje había padecido frecuentes momentos de debilidad generalizada, con épocas de carencia visual que rozaba la ceguera, fuertes migrañas y violentos ataques estomacales. Estas condiciones persistentes se agravaron quizás con su accidente a caballo en el año de 1868 y las enfermedades 1870, y continuaron afectándolo durante sus años en Basilea, forzándolo a tomar vacaciones cada vez más largas hasta que le fue prácticamente imposible retomar su trabajo. Un antiguo estudiante suyo, Peter Gass, seudónimo de Johann Heinrich, llegó a ser su secretario privado hasta el final de su vida. Gass y Overbeck se mantuvieron como amigos en los que confiar. Malvida Bonn mantuvo una conducta maternal incluso fuera del círculo de Wagner. Esos fueron amigos en la juventud de Nietzsche. Pronto Nietzsche contactó con el crítico musical Carl Fox. En el año de 1881,
Nietzsche publica Aurora, reflexiones sobre los perjuicios morales, y en 1882 la primera parte de la Gaia Ciencia. Este año también conoció a Luis Andrea Salomé a través de los Malvida y Pilri. Nietzsche y Salomé estuvieron el verano juntos. Esa es la primera mujer que aparece en la vida de este personaje, amigos oyentes. ¿Ya? Ellos estuvieron en el verano juntos en la población de Teutoburg, a menudo con la hermana de Nietzsche, llamada Elizabeth. Sin embargo, la visión que de Nietzsche tenía Salomé era más la de un amigo y compañero de discusiones lleno de genialidad que el de una posible pareja. Él se enamoró de ella, lo cual provocó una situación ambigua e incómoda entre los tres amigos, puesto que Re a su vez se interesaba en Lu. Cuando Nietzsche le pidió que se casara con él, Salomé lo rechazó. O sea, la primera mujer en su vida lo rechaza. Las relaciones de Nietzsche con Salomé se rompieron en el otoño de 1882 y 1883. Recordemos que él nació en el año de 1844. A 1882 ya este joven tenía 38 años. Primera mujer en su vida. En parte por las intrigas llevadas a cabo por su hermana Elizabeth. En paralelo a esta historia, amigos oyentes, Salomé de vez en cuando mantenía correspondencia con Freud, introduciéndolo en el pensamiento de Nietzsche. Fíjense, ¿no?, la relación que hay en estos dos personajes. Hay una mujer que existe un enlace femenino, ¿no? Ajá. Llamada Salomé. En el proceso de aparición de nuevos síntomas de su enfermedad, aislado tras las discusiones con su hermana Elizabeth y su madre, y acosado por pensamientos suicidas. Miren estos prohombres que han escrito y sobre los cuales la gente devora libros. Fíjese, tienen pensamientos suicidas. Se marchó a Rapallo, donde en solo 10 días, anticipado por 18 meses de incubación, escribió la primera parte de Así habló Zaratustra. Amigos oyentes, Nietzsche continuaba teniendo ataques frecuentes de enfermedad, lo que le imposibilitó para el trabajo continuo. Pero resulta, amigos oyentes, que hacia finales de 1888, ya este señor tenía 44 años, sus escritos y cartas empezaron a revelar una sobreestimación. O sea, el tipo comenzaba a convertirse en megalómano. Ya, una sobreestimación patológica de su estatus y destino. Sobrevaloraba la respuesta creciente a sus escritos, sobre todo por la reciente polémica respecto al caso Wagner, que fueron unos amigos de él. En sus 44 años, Nietzsche, amigos oyentes, tuvo un colapso mental. Ese día fue detenido tras al parecer haber provocado algún tipo de desorden público por las calles de Turín. Lo que pasó exactamente es desconocido. La versión más extendida sobre lo sucedido dice que Nietzsche caminaba por la plaza Carlos Alberto y un repentino alboroto que causó un cochero al castigar su caballo llamó su atención. Nietzsche corrió hacia él y lanzó sus brazos rodeando el cuello del caballo para protegerlo, desvaneciéndose acto seguido contra el suelo. En los días siguientes escribió breves cartas para algunos amigos, incluidos Cosima Wagner y Jacob Burckhardt, en las que mostraba signos de demencia y megalomanía. Muy bien. Y después, pues a pesar de todo este análisis que estamos haciendo, aparece en nuestros días como un gran pensador. Es correcto. Muy bien. Una de las cosas que en la investigación nuestra hallamos fue el blog de una investigadora llamada Sonia Rodríguez. Ella es peruana y en su blog pues nos muestra una historia de cómo ella se encontró con estas filosofías, con estas ideologías que muchos consideran como verdaderas en el mundo entero. Y voy a leer parte de su investigación inmediatamente. Ella, buscando respuestas, o como dice ella misma, salvar el mundo, buscó la ideología de izquierda. Decía así, o dice así: mi intención, como cualquiera de tantos que llegan a ellos, me refiero a la izquierda, era unirme para ayudar a salvar el mundo.
pero conocí esa falsa realidad de error y terror de la política mundial que usa guerrillas y paramilitares para sus fines de control, y me quedé sin piso, sin objetivos en la vida, pues a pesar de mis buenas intenciones por cambiar el mundo, solamente poseía el capital de la gran ignorancia y apenas buenas intenciones, pero todo seguía igual. Comprendí que las ideologías de izquierda o revolucionarias son una farsa, que el marxismo, leninismo es la gran trampa donde caen aquellos hombres y mujeres que buscan en su sincero cambio en las estructuras de sus países. Pues descubrí que Karl Marx hablaba de la humanidad como basura humana y decía: a mí nadie me visita y eso me gusta, porque la humanidad presente podría ser una obscenidad. Así decía Karl Marx. Son unos bellacos, sigue diciendo ella. Comprendí que marxismo y capitalismo no son esa trampa salomónica en la que caemos los incautos e ignorantes de la otra realidad, que el mundo está en manos de las fuerzas oscuras. La organización Merkabah, desconocida para el hombre, a través de organizaciones del espíritu Salomón vigentes en los protocolos de los sabios de Sión, que dicen: no creáis que nuestros aciertos o acertos son palabras sin fundamento alguno. Considerad los triunfos de Darwin, Marx, Nietzsche, Freud, preparados por nosotros. Nuestra misión es creer que somos los libertadores de nuestros ejércitos socialistas, anarquistas y comunistas. Estamos a muy pocos pasos de nuestro objetivo final, ¿verdad? Solo una pequeña distancia nos queda por recorrer, y el círculo de la serpiente simbólica, que es el símbolo de nuestro pueblo, se cerrará. Entonces envolverá y atenazará a todos los estados. Bien pronto se derrumbarán los andamios que existen. Todos los estados constitucionales perecerán bien pronto. Hemos procurado lanzar a los partidos unos contra otros, alentando las tendencias más neoliberales hacia la independencia, entre comillas. Hemos puesto armas formidables en manos de todos los partidos y hemos hecho del poder el objetivo de todas las ambiciones. Así dicen los protocolos de los sabios de Sión, y entendemos entonces que muchos de los grandes pensadores y proponentes fueron preparados por este plan de dominación mundial llamado el Novus Ordo Seclorum. Todo concluye allí. Marx, Nietzsche, Freud, Marx fueron agentes o son agentes en su ideología, porque todavía permanecen, de esas 24 actas de los protocolos de los sabios de Sión, que dentro de poco vamos a estar analizando aquí en Descubriendo. Correcto. Y Neil, a este punto también es importante resaltar que observamos cómo estos personajes se presentan dentro de la historia de los hombres, dentro de un momento muy, pero muy importante. Es decir, ellos no podrían faltar allí, y es precisamente el momento en donde comienzan a surgir los grandes pensadores del siglo XX, donde comienzan a gestarse las grandes revoluciones, ¿cierto? Y comienza a marchar y a tener un cambio el pensamiento del hombre. Entonces ellos comienzan y entienden muy bien la dinámica del pensamiento y de la psiquis del ser humano. Es así como ellos saben que el ser humano comienza nuevamente a hacerse las preguntas que se hacían en el pasado, y que por X o Y razón se había, digamos que había negado el mismo, o se había quitado el rumbo porque estaban allí la Iglesia Católica castigando como herejes y demás, ¿cierto? Entonces comenzaba la gente a surgir, comenzaba a tener una contradicción contra su propia mente y lo que estaba sucediendo dentro del mismo ámbito en que se movía. Entonces es así cuando él da respuesta dentro de sus libros, da respuesta de cómo así y qué es realmente lo bueno y lo malo. Entonces él dice: el contraste bueno-malvado surge cuando los esclavos se vengan, convirtiendo, estamos hablando de Nietzsche, convirtiendo los atributos de la supremacía en vicios. Ya estamos hablando, señores oyentes, de que efectivamente este señor nos está dando una razón al porqué, el sentido de lo que los hombres llamaban hasta el momento de lo bueno y de lo malo, y que eso surgió
que realmente no existe lo bueno y lo malo, sino que surge como venganza de los esclavos. Sabemos entonces ya a quienes les llamaba esclavo: los siervos, las personas que tenían compasión, paciencia y servicio. Decía: si los favorecidos, los buenos, eran poderosos, se decía que los sumisos heredarían la tierra. El orgullo se volvió pecado, la caridad, humildad y obediencia reemplazaron competencia, orgullo y autonomía, es decir, las cualidades que él pensaba debía tener un ser humano. Clave para el triunfo de la moral de un esclavo, pues su presunción de ser la única verdadera moral. La insistencia del absolutismo es esencial, tanto en la ética religiosa como la filosófica. Y Nietzsche habló de que precisamente ese bueno y malo respondía a la moral del que él llamó ser humano esclavo, frente a la conducta que había tomado el llamado por él ser humano amo. Y siempre sostuvo que la genealogía era la tipología ahistórica de los rasgos en toda persona. Es más, él comenzó a hablar ya precisamente con todas esas características de un hombre fuerte, orgulloso, dinámico. Era un superhombre, era el hombre que debía comandar a todas y cada una de las personas y sociedad para poder llevarla a una evolución. Las ideas de los nazis se fundamentan bastante en esta ideología. Así es. Entonces encontramos que durante el periodo en que tuvieron dominio los nazis, las obras de Nietzsche fueron muy estudiadas en los colegios y en las universidades alemanas. Los nazis creyeron que ver en Nietzsche a uno de los padres de los fundadores ayudaba a que toda su sociedad se reestructurara y se tomara como una gran potencia. Entonces, incorporaron la ideología y el pensamiento sobre el poder dentro de su propia filosofía política y lo llevaron a la aplicación dentro de las fortalezas militares. Comprendemos, discúlpame que pare allí porque pues debemos sentar esta información que estamos recibiendo por parte tuya, y es que en el tema de la filosofía propuesta o el pensamiento propuesto por Nietzsche, esto ha servido para fundamentar, por ejemplo, partidos políticos. Así es. Sí, desde el momento en que nace el nacionalismo de Hitler y cómo se ha venido trasladando, por ejemplo, en la idea neopolítica, que es el neoliberalismo salvaje, donde predomina pues el capital, que sería el amo, ¿no? Que sería el amo y dueño de todo, y quienes lo posean hacen parte pues de ese mismo control y poder que ellos ejercen. Por eso vemos que parte o es importante conocer estas filosofías o estos conocimientos que estamos trayendo hoy en Descubriendo, porque así vamos a comprender mucho o aún más pues la problemática social que viven nuestros pueblos. Correcto, pero fíjate, Neil, pasa algo. A este punto encontramos algo importante, y es que han hecho ver que existe, o si acaso alguna similitud, entre lo que plantea Nietzsche y el nacionalismo o nazismo. ¿Y cómo han hecho ver esto? Hombre, porque el Señor en muchos pasajes a lo largo de sus obras defiende ardorosamente a los judíos. Entonces, ¿cómo entender una filosofía que hablaba de un superhombre y que conllevó a la muerte de muchos de los judíos de la época? Sí. Precisamente haya sido o haya salido una persona que los defendía. ¿Cómo era eso Claro, posible? porque es que ahí se entiende algo, ¿no? Recuerden ustedes que ya se ha comprobado a través de investigaciones que se pueden constatar en la misma red de que el señor Hitler también tenía descendencia judía y mató más de 6 millones de judíos, que muchos aseguran que no eran judíos puros. Pero el tema de esto, se trata de una jugada inteligente, o más bien inteligente no, sino estratégica, astuta, sí, en el tema de mostrar al pueblo judío a partir del holocausto nazi como un pueblo débil que tenía que ser atendido, y pues gracias a eso se generó o se dio el nacimiento del Estado judío allí en territorios de Palestina. Además de eso, los judíos obtuvieron
pues ese pasaporte de ciudadano universal, abriendo sus puertas en todo lugar. Así que fue una especie de sacrificio de holocausto a nombre de su Dios por agentes del mismo judaísmo, pues para dominación, como muy bien nos está señalando esta parte de tu investigación. Correcto. Es más, dentro de sus múltiples obras, él habla y expresa su rabia precisamente contra esa corriente antisemita que se estaba dando en Alemania de entonces, la Claro. Alemania de entonces. Él lo personifica a través, con muchísimo dolor, a través de su propia familia. Y él habla a través de la figura de su hermana, que adoptó fervientemente el ideario de racista, influenciada por su marido. Él habla de que para entonces no escatimó, siendo filósofo y todo lo demás, para lanzar todo su dolor y rabia. Y eso hizo que muchos filósofos de la época alemanes lanzaran contra él también improperios. Muy bien, entonces Nietzsche y Freud, estimados oyentes, y muchos más como Marx, como Engels, que engañan no solo con filosofías de Dios y hombre, sino con todos los conceptos ávidos y por haber de este mundo que se emitieron en contra de la ciencia y de nuestro propio espíritu inmortal. Pero nadie puede nadie puede pretender tocar lo intocable sin que pues más adelante en el tiempo nos demos cuenta, y es lo que estamos haciendo hoy en Descubriendo. Entender que estas filosofías, estimados oyentes, han reducido al hombre a un animal, lo han bestializado, lo han sumido a meros instintos físicos, a meras intenciones sexuales, y lo han alejado de la ley universal, lo que nosotros le hemos llamado Dios o Padre Eterno. De tal forma que el hombre queda encadenado, encarcelado en un mundo sin futuro, sin presente y sin origen. De tal forma que nos hace esta condición fácilmente manipulables por fuerzas que desde la teoría de Nietzsche, desde la filosofía de Nietzsche, serían aquellos más poderosos que nosotros. Correcto, Neil. Estaba aquí haciendo una anotación y casi a manera de conclusión estoy anotando de que estas teorías especulativas tienen mucha relación entre sí, tanto la de Freud como la de Nietzsche. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque parten de su propia experiencia, ¿no? Ya cuando iniciamos el programa comentábamos de que Freud planteó toda su teoría con base a su propio autoanálisis. Claro. Y resulta que el señor Nietzsche lo que hace es prácticamente su filosofía es un reflejo de la lucha de él contra su propia naturaleza, ¿no? Él trata de idealizar un superhombre, pero es que él mismo luchaba contra su propia naturaleza, porque Nietzsche fue un hombre enfermizo, un hombre que tenía escasa visión, un hombre que padeció de neumonía, un hombre que sufrió de sífilis, ¿ya? Últimamente le diagnosticaron un cáncer cerebral. O sea, ellos partieron de sí, partieron de un padecimiento o de una experiencia propia para generalizar ese concepto para la humanidad. Hay un autor bastante interesante que se llama Stefan Zweig, donde presenta una psicobiografía sobre Nietzsche, en que sitúa, amigos oyentes, la etiología de su locura desde un ángulo puramente psicogénico. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de leer un fragmento de la apología de la enfermedad. Dice: innumerables son los gritos de dolor de ese cuerpo martirizado. Se refiere a Nietzsche enfermo. Es todo un cuadro de los males físicos con 100 anotaciones. Y después esa terrible frase que él lanzó: en todas las edades de mi vida el exceso de dolor ha sido monstruoso, dijo Nietzsche en una ocasión. Y efectivamente, no falta ningún diabólico tormento en ese pandemonium de la enfermedad. Imagínense, amigos oyentes, este señor padecía de dolores de cabeza, martillantes, brutales, que hacen permanecer a ese pobre mártir días enteros echado en un sofá o en la cama, espasmos gástricos,
con vómitos de sangre, migrañas, fiebres, abatimiento, falta de apetito, hemorroides, debilidad intestinal, escalofrío. Miren las características de este pensador que está hablando de crear superhombres. Escalofrío, sudores nocturnos, todo un círculo terrible. Además, unos ojos que son en sus 3/4 ciegos, que al menor esfuerzo se hinchan y lagrimean y que no le permiten gozar de la luz del día más que 1 hora y media o 2 diariamente. ¿Se dan cuenta, amigos oyentes, de qué superhombre estaba hablando Nietzsche? Ahora no, y también me hace recordar algo, ¿no? Cuando estabas leyendo esto y hablábamos de Hitler. Hitler hablaba de una superraza. Y uno ve a Hitler y por Dios, ¿Qué? sí. Tampoco es que era la superraza, ¿no? Entonces ahí había un complejo, que el complejo derivó de una teoría. Entonces, como una teoría que se deriva de un complejo, porque tú decías de una propia experiencia, tanto de Freud como de Nietzsche. Por ejemplo, Freud dice que tenía pensamientos eróticos con su madre. Por Dios. Es correcto. Por Dios, un bebé, cuando estaba amamantándose, ¿qué pensamiento erótico puede contener eso? ¿En qué cabeza cabe eso? Pues en la de Nietzsche. Entonces, de la abundancia del corazón, habla la boca. De ahí nos damos cuenta nosotros de la esencia pues que tienen estos personajes, y eso no es lo peor. Degenerados. Eso no es lo peor. Lo peor es que sus ideas han trascendido. Trascendieron. Pues entonces uno se pregunta, ¿cómo estas ideas que parten de este tipo de personajes trascendió? Claro. Por los mismos agentes que los pusieron allí. ¿Cómo explico esto? Un ejemplo muy risueño, pero puedo graficar lo que sucedió con estos señores. Y es el siguiente, ¿no? Nosotros vemos que en la radio hoy suenan unas composiciones musicales lamentables. Sí. Absolutamente lamentables. Pero ¿cómo uno se pone a pensar cómo es que una composición de este tipo, de este carácter, logra tener tanto éxito? Porque hay una situación de ponerse de acuerdo para meterlo como éxito musical. Así es. Y se ponen de acuerdo y ahí hay un pocotón de billete atrás, ¿no? Pero ese mismo ejemplo coloco yo porque los agentes que controlan el mundo entero es igual. Han utilizado ciertos pensadores para que con esas ideas que de ahí se desprenden, se conjuguen y se conformen como verdades universales que han dañado bastante al ser humano y a esta humanidad. Así es. Podríamos estar diciendo esto, o estamos diciendo esto, y evidentemente para muchas de las personas que pueden escuchar, ojalá no muchas, ¿verdad?, puede causar escozor. Pues porque muchas de las ideologías modernas están fundamentadas en estos señores que, como lo hemos visto, desafortunadamente, como grandes pensadores. Así que, estimados oyentes, allí queda la investigación, allí queda planteado, abierto el tema, para que sean ustedes con su propia inteligencia, con su propia investigación, quienes lleguen a las conclusiones. Neil, para concluir, para que nuestros amigos oyentes pues investiguen, les dejo esta tarea. Este señor vivió 46 años. Nietzsche. Nació en el 1844 y murió en el 900. Murió joven. Correcto, 46 años. Resulta que su vida sentimental durante ese lapso, ¿no?, tuvo un amigo íntimo. Se llamó Erwin Rohde, ¿no? Y tuvo un secretario privado, Peter Gass. Y la única mujer en su vida no lo aceptó, no quiso contraer matrimonio con él. Entonces, partamos de ese principio. ¿Qué clase de hombres son esos? ¿Qué tipo de prohombres es el que el sistema nos muestra a nosotros? Claro. Sonia, ¿nos despedimos? Otro punto importante es, amigos oyentes, tengamos mucho cuidado con todo aquello cuanto escuchamos, todo aquello cuanto logramos siquiera develar, porque muchas veces nos muestran esas falsas o esas falsedades como verdades. Así pues, este señor Nietzsche, este último pensador que estábamos hablando, ha sido
la corriente o ha sido exactamente el punto de apoyo y fundamento para todas las grandes corrientes feministas del mundo en hoy. Y eso ha sido precisamente porque él se tomaba o decía que él era un aférrimo defensor de la mujer y él desdibujó lo que era la función de la mujer como madre. Él decía, el papel de la mujer no es ser madre sencillamente, sino que la mujer debía construir su propio destino, y eso es siendo guerrera, eso es ir al trabajo. Entonces comenzó a dibujar lo que hace la mujer de dignificar esos hijos, de mantenerle y pasarle conocimientos. Asimismo, también se mostró como defensor de un Jesús. Decía que Jesús era lo máximo y que lo habían desdibujado, pero frente a eso decía que todo lo que habían enseñado sus apóstoles era una filosofía cobarde, vulgar y resentida. Entonces, ¿cómo podría ser eso posible? Muy bien. Bueno, estimados oyentes, lo importante es que cada uno de ustedes que escuchan este programa en vivo, en diferido, o lo descarguen, pues nuestros programas se pueden descargar de la página www.rcpc.com.ar. No solamente sino la cadena o la saga de programas de Descubriendo, que pueden entregarle a ustedes muchas herramientas. Pero a partir de esta investigación, nosotros los invitamos a ustedes a que evalúen pues esa burbuja de conocimientos que desde muy pequeños establecieron en nuestro cuerpo mental. Evaluemos esas verdades y cuando las evaluemos vamos a cuestionarnos. Eso solamente lo pueden hacer hombres capaces y dispuestos, y en la medida en que nosotros cuestionemos esto, nos vamos a dar cuenta de muchas otras cosas más, que es el propósito de Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Los invitamos a que escuchen este diferido el próximo martes, cuando sean las 10 de la mañana, hora de Colombia, y pendientes para el próximo sábado con otra investigación más que ya tenemos preparada. Hasta la próxima, amigos. Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad.